Igual que hemos creado grupos de selección, podemos crear grupos con el fin de reproducirlos en los submaster. Los grupos son los mismos, solamente la finalidad es diferente y se pueden crear de la misma manera, aunque hay particularidades. Vamos a crear, por ejemplo, un grupo con los 3 actores, les damos nivel, voy a seleccionar el actor 1, por poner un ejemplo, le voy a dar un poco más de nivel y voy a crear el grupo. Podría hacer ahora mismo grupo número rec, o bien hay un atajo que es muy útil, que es pulsar a la tecla gris del submaster, clic. Y ya tenemos el grupo creado y cargado en el submaster. Antes de cerrar la ventana de creación, ¿qué podemos hacer? Pues claramente vamos a ver que el grupo es el 500 y no el grupo 26 que tocaría, y es porque lo hemos grabado con el método de carga en el submaster, no por otra cosa. Ahora vemos dónde ajustar este número en el setup si queremos cambiar. Y voy a ajustar, las tablas que os vais a encontrar se pueden ajustar todas. Y antes de cerrar base actores, antes de cerrar la ventana, pues le podemos dar el texto como lo hacíamos en el caso anterior. Limpiamos el editor pulsando la tecla reset. Selecciono, vamos a hacer lo mismo para fixtures. Selecciono estos 6 primeros, subo nivel. Deberían estar en su posición home, me los voy a llevar a home, deberían estar ahí, vale. Subo nivel, les voy a buscar una colocación, primero muevo el til y luego muevo el pan, ahí. Lo vamos a hacer más exagerado para que veamos el movimiento. Les voy a poner un color, por ejemplo el color, vamos a quitar las paletas, veis aquí que aparte de mis paletas de mesa tengo filtros de Marty, de GAM, de Lee. Bueno, lo voy a poner en un color azul, vale, posición, dimmer, color, bien, pues puedo grabar otro grupo, le puedo dar un texto si quiero. Estos son los Robin en azul. Y ahora he reseteado el editor, el grupo está creado aquí, veis que esto se me ha quedado en track, es decir, estos valores no se me han movido ni de posición ni de color. Si quiero forzarlos, tengo la tecla Home para hacerlo, los selecciono y los fuerzo y se me irían directamente a los valores de Home, que luego con reset soltaría el control del editor. O bien aquí tengo un botón que es Clear Track que me ayuda a hacerlo, ¿no? Ahora voy a coger estos otros fixtures. Les voy a dar nivel con, directamente voy a utilizar las paletas, dimmer, a full, voy a darles una posición. A ver, voy a intentar ir al fondo ahora, voy a subir al fondo, bueno, perfectamente, y lo que voy a hacer es meterles un gobo. Pues por ejemplo uno de estos gobos, pero en lugar de en plan de index los voy a poner en el modo de rotación. Voy a elegir este y le voy a dar una velocidad de rotación un poquito más lenta, ahí lo tenemos, y le vamos a poner un color, pues tranquilamente un color, no sé, un naranja. Y tenemos ahí un decorado. Vale, pues esto puede ser otro de nuestros grupos. Y simplemente para grabarlo, clic y grabado el grupo. Me fijo, ¿qué es lo que tengo yo en este grupo? ¿Qué es lo que voy a grabar? Pues voy a grabar de mi selección, el dimmer, la posición, el color y el gobo. Nada de bin y nada de parámetros extra. Esto quiere decir, voy a venir aquí, con esta barrita llego a los últimos parámetros. Quiere decir que el bin no lo he cogido y que los parámetros extras tampoco. Voy a volver a abrir la ventana, selecciono mis parámetros de bin porque sí que los quiero de verdad, minimizo para que lo veamos y veis que ha cogido los parámetros de bin. Pues simplemente así, si queremos podemos poner un texto o no, y cerramos la ventana y eso es lo que tengo aquí. Estos grupos y los grupos de selección de antes, para ver toda la lista simplemente pulso grupo y aparece toda la lista que tengo, ¿no? El 500.
son los de mis Submaster, y aquí puedo también cambiar el texto o los tiempos por defecto o el timing, que ahora lo vemos. En todas estas tablas de las pantallas podéis tener un botón que, si lo pulsáis, nos va a escalar la tabla para dejaros más o menos el espaciado justo. Bien, ahora que estoy fuera, voy a volver a resetear el editor y voy a limpiar el track. Voy a subir el Submaster 1 y lo vamos a hacer con el potenciómetro. El potenciómetro, yo tengo un Win conectado a la mesa, y cuando subo el potenciómetro, veis que aparte de la barra amarilla de nivel aparece una barra gris. Ese es el estado físico del potenciómetro. Si yo diera encima de la barra amarilla, que simularía el botón azul o de Go, el Submaster se dispararía, saldría a escena igualmente, pero no tengo esa barrita gris, ¿no? Si le vuelvo a dar, empieza a bajar; si le vuelvo a dar, se para. Cuando subo el potenciómetro, aparece esa barra gris, no sé si os fijáis, engancha con el nivel amarillo, la mesa pita y ahora puedo o subir o bajar, ¿no? Vale. Voy a subir el segundo grupo, y esto sí que es importante. Aquí todos los parámetros, voy a coger por ejemplo el 4 y el 8, veis que lo tenemos a hold en sus posiciones iniciales. Voy a resetear para que no estén cogidos por mí. Ahora voy a subir el grupo 2 desde el Win, y estáis viendo que está entrando despacito desde el blanco al azul, buscando su posición y subiendo su nivel de dimmer. Ahí estamos. Y aquí voy a subir el otro potenciómetro y vemos claramente que esto se va moviendo el gobo, parece que va girando, va entrando y llega a su decorado. Incluso puedo subir en parte este potenciómetro para dar un poco de luz a los actores. Si ahora quisiera grabar esto como un grupo, también podría hacerlo, y podría hacerlo en otro potenciómetro. Nosotros en los grupos y en las QEs solamente grabamos lo que tenemos en el editor en rojo. Ahora mismo nada está en el editor en rojo, no hay ningún parámetro, y simplemente tenemos esos canales. Para arrancar la ventana de grabación en la carga, tengo que seleccionar cualquier cosa de las que está en escena y simplemente le doy al botón, y ya me va a grabar un grupo que en principio está vacío porque no tengo nada seleccionado, no hay nada de mis elementos. Entonces tengo el botón de Rec Escena, y pulsando este botón lo que hemos conseguido es grabar la escena, ¿no? Voy a bajar con el Win, con la mano, estos tres elementos Submaster, y voy a subir el cuarto, ¿no? Y este es el cuarto Submaster, que es la suma de un conjunto de las salidas de estos tres Submaster. Bien, vamos a fijarnos en que yo ahora he subido los Submaster, me los he llevado, pero se han quedado en sus posiciones de los LTPs, no han cambiado de valor. Yo subo el 502 y lo bajo, y ya siempre lo tengo ahí, ¿no? Cojo estos elementos, los pongo a Home, reseteo el editor, y ahora subo, y os dais cuenta cómo entran colocándose y llegan ahí. Y ahora, cuando quito el Submaster de escena, solamente quito la luz y todos los parámetros LTP se quedan en su lugar, y se quedan ya hasta que los cambia a otra cosa, ¿no? Y lo mismo me ocurría con este Submaster. Si a mí no me gusta ese comportamiento, no me gusta o necesito otro comportamiento, voy a menú, User Setup, Playbacks, y le digo que no quiero que nada se quede al tracking en los Submaster para QEs y grupos. Marco esta opción, cierro el menú, limpio el track, y vamos a ver lo que ocurre con esa opción puesta, ¿no? Subo el potenciómetro, y la entrada, bueno, pues está siendo la misma que veíamos antes, y ahora bajo el potenciómetro y todo se va al punto de origen. Lo hacemos con el anterior, subo el potenciómetro, ahora bajo el potenciómetro y todo se va al punto de origen. Hay otra cosa en el setup que lo hemos comentado al principio y luego no lo hemos visto, que era lo del 500. ¿Por qué decidía yo grabar
con este método de grabación a partir del 500, porque los números de grupos grabados directamente en Submaster, aquí pone que me los grabe a partir del 500. La finalidad es separarme unos grupos de otros para que no se mezclen. Estos los voy creando para seleccionar, son los primeros y están a mano, y estos para grabar en las páginas. Entonces simplemente no se entremezclan en mi lista, no tiene mayor misterio, y ese número se puede cambiar al 200, al 300, al que queramos. Volvemos a los grupos. Los grupos se pueden reproducir evidentemente con el potenciómetro. Si yo me pongo encima de la zona de nivel y le doy al scroll del ratón, es como si estuviera subiendo el potenciómetro. De hecho, veis que sube la barra gris y lo llevo a ritmo con el dedo, ¿no? Y si hago clic encima de esa barra, lo que es como si hubiera dado a la tecla azul y se dispara con los tiempos que tenía ese grupo. Los tiempos de los grupos se ven y se pueden editar en la pantalla de grupo, o se ven y se pueden editar en la pantalla de Options, y ahí me sale la pantalla del grupo 501 con sus tiempos por defecto y su timing. El timing es un concepto que está un poco por encima del tiempo de fundido, y de lo que me habla es del comportamiento de ese fundido. La mesa dispone de 6 timing, y esos 6 timing se encuentran en el menú Patch Define Timings. Los timing son 6. En este cuadradito de aquí puedo seleccionar uno por defecto, que es el que se va a grabar cuando grabe QS o grupos. Normalmente está el timing 1. El timing 1 no tiene ninguna especificación, está vacío. Quiere decir que todos los parámetros van a fundir con el tiempo del grupo la QE o con el recorrido del potenciómetro. El timing 2 lo que nos está indicando es que todos los parámetros LTPs van a empezar su fundido en 0 y luego van a acabar en 0, es decir, de golpe al activar la QE o el grupo van a llegar a su valor final y no hay nada más. Luego todos los dimmer o canales HTPs van a fundir con el tiempo. En el timing 3 es algo muy parecido, lo único que decimos es justo al final del recorrido cuando esto va a cambiar, no al principio del recorrido, ¿no? En el timing 4, por ejemplo, todos los LTPs empiezan y cambian en 0 de golpe de salto, pero sin embargo los parámetros de posición X y sí que van a participar del fundido desde 0 hasta 100. Y así se pueden ir interpretando pues el 5 o el 6. En la tabla, en estas tablitas, en cualquiera de ellas, podemos abrir y elegir otra condición, una condición que es para un dimmer, para un canal, para el color, para el gobo, para el bin. Entonces introducimos el parámetro que queramos y le marcamos de dónde a dónde queremos que cambie su recorrido, ¿no? Del 50% al 100, en el 100, del 0 al 50. Entonces lo vamos a ver claramente con ejemplos aplicando estos tiempos. Voy a dejar en sus valores por defecto, vemos cómo se comportan fuera y luego hacemos algún ajuste dentro, ¿no? Nuestro tiempo por defecto es el 1, luego todo lo que hemos grabado se habrá grabado con timing 1. Este grupo, cuando lo disparo, vemos el movimiento que entra, correcto, vemos el cambio de color que pasa de blanco a azul y vemos el fundido de dimmer. No tiene ningún timing asignado por defecto. Si yo con la tecla de Options lo voy a hacer, con la tecla de Options le asigno el timing 2, timing, lo digo cada vez de una manera, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Voy a subir, bueno, lo voy a disparar igualmente y aquí vemos que la posición se ha alcanzado de forma brusca, el color también, y lo único que está entrando es el fundido, ¿no? Si le pusiéramos el timing 4, Options, el 4, vale, correcto, y lo vuelvo a disparar, pues ahora ya vemos la entrada solamente en el color azul. En el siguiente grupo, por ejemplo este de aquí, estoy viendo el cambio de movimiento y no está bien porque es más casi una escena de decorado. Entonces aquí, para no ver el movimiento, estaría mucho mejor
pues como el timing 2 que hemos visto antes, ¿no? Que todos los LTPs van directamente de golpe. Yo al final lo que tengo son diferentes comportamientos para diferentes cosas en los timing que me iré definiendo y así los voy a dejar, ¿no? Entonces, este timing 2 ahora, cuando lo disparo, veis que entra y está entrando directamente sobre el decorado sin ver el movimiento, que está muy bien. Y cuando lo quito, se quita sin ver ningún cambio y justo cuando llega abajo vuelve a quedarse, como veis, en home. Reseteo ese que he cogido. Entonces es una forma muy sencilla de conseguir que nuestros grupos se comporten en el tiempo como queremos, simplemente moviendo un parámetro, ¿no? La gracia y gran potencia de los timing también un poco es que la podemos editar. Entonces, fijándonos en el grupo 501, que es este de aquí, voy a ir al menú de timings y voy a intentar hacer un par de cosas diferentes, ¿no? Vamos a menú, patch, define timings. Estábamos en este timing 4. Aquí han cambiado los LTPs, aquí ha cambiado la posición durante todo el recorrido. Y imaginar que quiero que el color me cambie en mitad del recorrido, ¿no? O sea, que la mitad sea blanco y la mitad sea azul. Pues le digo que del 0, o sea, hasta el 50 no hace nada, y en el 50 hasta el 52, por ejemplo, que me cambie el color, y luego ya acabará siendo el color azul. Es por poner un ejemplo y un poco porque lo veamos, no es porque sea nada anecdótico, ¿no? O incluso le podemos decir que el dimmer entre un poco más tarde, por ejemplo, en el 10% del recorrido y acabe en el 100. Cierro. Voy a subir el potenciómetro con la mano. Entonces yo empiezo a subir el potenciómetro y aquí no aparece nada. Al 10% del recorrido empezará a aparecer el dimmer y está en blanco. La posición ahí va a lo suyo, no fundiendo. Está en blanco, en blanco, en blanco. Cuando llega al 50%, pum, ha cambiado a azul. Y cuando me voy es exactamente lo mismo. Llega un punto de pum y me cambia a blanco y se va en blanco. Entonces, bueno, esto es un comportamiento que simplemente está hecho así para que veáis las posibilidades, ¿no? Se le pueden meter un montón de aquí cambia tal cosa, aquí cambia tal cosa, esto me gusta arriba o me gusta abajo, ¿no? Si, por ejemplo, le pidiéramos vuelvo al menú, patch, define timings, le pidiéramos que el color nos cambiara al final, cuando llegue arriba, me dice que el punto inicial no puede ser más grande que el final, tiene razón, porque es como un recorrido, ahí lo vemos, un recorrido como de potenciómetro. Entonces aquí no va a estar haciendo nada, y ahí va a cambiar de golpe al final del recorrido, ¿no? Entonces ahora bajo el potenciómetro, subo el potenciómetro, lo estoy haciendo con la mano o bien con la rueda desde aquí, y veis que sube en blanco y cuando llega arriba, pum, se pone en azul. Pues lo mismo se puede hacer con parámetros de bin y demás. Cualquier otra cosa más particular ya no se podría hacer con los timing. Otra cosa importante en el menú es que cuando yo he configurado un timer que me gusta y es con el que más utilizo, lo suyo es ponerle por defecto, pum, este por defecto. Entonces a partir de ahora todo lo que se grabe se va a grabar con este timing, ¿no? Yo lo voy a restaurar y para dejarle con los valores del principio, que ahora cuando lo subo y cuando lo bajo vuelve a subir y a bajar con el comportamiento del timing 4 inicial. Hay otra cosa importante en los grupos, que es la forma de carga. Nosotros tenemos aquí una tecla que es sub, y esta tecla cuando la abrimos tiene 3 modos de carga para grupos, que son el normal, el absoluto y el inhibidor. Cuando todo lo que buscamos en grupos normales no tengo que pulsar sub, pero si quisiéramos un grupo absoluto o un grupo inhibidor, tenemos que pasar a través de sub y seleccionar la opción. Voy a hacer grupos para esto, pues por ejemplo, voy a coger estos cuatro canales, bien, que son ahí con sus colorines, y lo voy a meter en este potenciómetro de forma absoluta. Es decir, cuando yo suba este submaster, lo vamos haciendo, va a desaparecer toda la escena proveniente de submaster de otro submaster. Entonces, para grabar el grupo y que no sea normal, pulso la tecla de sub, elijo grupo absoluto
y lo grabo directamente en el potenciómetro con mi selección. Voy a quitar la selección y vale, está ahí el grupo. Simplemente estoy comprobando. Cuando no tengo nada en escena de otro Submaster se comporta normal, ¿no? Y ahora voy a grabar otro, voy a subir el 503, voy a coger estos canales, voy a coger estos y voy a grabar aquí un inhibidor, Submaster, inhibidor. Voy a minimizar la ventana que no me deja y lo meto aquí. Bien, estos Submaster ya veis que están marcados con la palabra absoluto y con la palabra inhibidor. Cuando tengo esto en escena y subo mi máster absoluto, perdón, tengo esto en escena y subo mi máster absoluto, solo dejo en escena el contenido del absoluto. Es como un flash solo, pero regulado, ¿de acuerdo? Aparte me puede servir, he subido ese absoluto y ahora puedo bajar con el potenciómetro 4 y subir, por ejemplo, el potenciómetro 1. Cuando bajo mi absoluto, ¿qué es lo que ocurre? Que he hecho un cambio de escena bastante sutil. Vuelvo a subir el absoluto, entonces ahora puedo bajar el potenciómetro 1, puedo subir el potenciómetro 2 y puedo volver a bajar el absoluto. Bueno, son simplemente recursos, ¿no? Voy a subir el 3 y el 4, ¿de acuerdo? Y ahora voy a subir el inhibidor que me estaba inhibiendo estos elementos de aquí. Lo subo y eso se va de la escena. Lo bajo y vuelve a aparecer. Si no tuviera nada en escena porque están todos los submasters desactivados y yo subo el inhibidor, no tengo nada porque realmente no aporta luz, solamente quita, ¿no? Entonces, tenga la escena que tenga, con lo que sea, voy a subir también ese también, que con dos parece que se ve mejor. Y cuando subo el inhibidor, yo inhibo la salida de lo que tenga ahí metido. Se utiliza como recurso y se utiliza también para solucionar problemas. Algún foco que se ha ido en escena se puede meter en un inhibidor hasta que podamos solucionarlo. Bueno, ya para terminar, un par de curiosidades. La primera es que aquí siempre estamos viendo el tiempo que va a ejecutarse cuando hagamos un clic en la tecla azul sobre el potenciómetro, es decir, bajada 3 segundos, bajada 3 segundos, subida 3 segundos. Cuando paro, lo que tengo aquí es el tiempo proporcional a donde me he quedado, ¿no? Me quedaban 1,5 segundos de entrada, o sea, siempre tengo una referencia al tiempo. Una vez que llega arriba, aquí cambia de sentido y está esperándome para los 3 segundos de salida. Bien, opciones del 3, si a estos tiempos yo le editara un tiempo automático, por ejemplo 1, voy a bajar ese submaster que es el 3 y le voy a disparar. Creo que lo he metido en el 3, que ya no lo sé. Vale, cuenta un segundo y desaparece de escena. No lo estamos viendo porque está este arriba. Lo vemos ahora mismo. Entra en escena, está esperando un segundo como tiempo automático y se va de escena. Y si no tiene tiempo automático, pues damos a Go para entrar y damos a Go para salir. Y otra cosa que os quería contar, por ejemplo, el absoluto y el inhibidor, que son efectos, a lo mejor me molestan aquí que estoy mezclando y prefiero tenerlos en otro sitio. Entonces puedo descargarlos o borrarlos, que lo haríamos con la tecla Delete. Pero la forma sencilla es utilizar la tecla Copy. Entonces le digo copy este a este. Es lo mismo con las teclas grises, ¿no? Copy este a este y ya los dejo colocaditos en su sitio. Sí, descargar he cerrado el simulador, lo he comentado antes y no lo he hecho. Para descargar, que no borra el grupo, que va a seguir existiendo, se utiliza la tecla Delete. Delete aquí, entonces simplemente lo he vaciado, ¿no? Pero el grupo, que era el 504, si doy a grupo, aquí veis que sigue existiendo y en cualquier momento lo puedo volver a sacar. Grupo 504 aquí. Y estos grupos los he dado he sacado el 5 porque evidentemente puedo sacar cualquiera. Grupo 1 aquí. Que no sé qué número está esperando. Grupo
1, que se lo he dicho bien, ahí al 10, perfecto. Voy a volver a vaciar estos submaster, el 1 y el otro, y voy a dejar aquí el 504, que es como estaba en un principio antes de que me liara con el borrar. 504 aquí. Y hay también un tipo de modificación que está pensada para el trabajo en vivo, que no es como la que vimos anteriormente. Hay dos tipos. Una que es una meditada, donde yo digo grupo, voy a elegir qué grupo, por ejemplo, el 3, grupo 3 a modificar. Me trae el grupo al editor, aquí tengo los tiempos, aquí tengo un testigo que me dice que estoy modificando, hago cambios desde el editor y en cualquier momento o acepto con rec o no acepto y aborto con reset, que es lo que voy a hacer ahora. Y hay otra forma de modificar que es más en escena. Por ejemplo, voy a sacar este grupo y le voy a añadir estos canales. Ese colorcito verde, bueno, es que el verde es un... Bueno, lo voy a añadir simplemente para que lo veáis, ¿no? Eso, y a lo mejor aquí voy a cambiar el color, porque estamos trabajando en la escena y simplemente haciendo cambios, ¿no? Voy a cambiar el color a este rojo. Y una vez que tengo los cambios en la escena, la forma de meterlos en mi submaster, venimos aquí al simuladores, modify aquí y ya lo tengo grabado. Veis que se libera con 2 segundos del editor, bajo el submaster, subo el submaster y está ese canal ahí grabado dentro del contenido, ¿no? Que me he confundido y no quiero ese canal, igualmente los cojo, los quito. Voy a poner los colores diferentes, no tiene por qué ser todo rojo o todo blanco, y lo modifico aquí. Y ahí se queda modificada la escena. Luego es una forma muy sencillita de ir modificando escenas según nos van pidiendo en directo.